Comunidad Minera. Hay una transición que muestra que desafortunadamente el Estado en el aspecto minero no es un buen administrador. El país o el mundo no está preparado para suplir esa demanda de los metales en la proporción que lo requiere la transición energética. Se debe llegar a la decisión de sí o no con el análisis del estudio de impacto ambiental que es directamente proporcional, como tú dices, al impacto social. ¿Qué le queda a esa provincia? ¿Qué le queda a ese país? Saludos amigos, ¿qué tal con ustedes? Víctor Santos Uriel dando inicio a esta nueva edición de Comunidad Minera. Y es que aquí en Comunidad Minera es el único programa que se refiere exclusivamente a los temas ambientales, técnicos mineros y sociales de la minería en la República Dominicana. Y empezamos rápidamente con el promedio semanal de los precios de los metales que se producen aquí en República Dominicana. Empezando por el oro, tuvo un promedio de los $2,746 la onza. Precio bastante bueno. Esperemos que se refleje en los aportes de la empresa Barrick Pueblo Viejo cuando pague los impuestos. Desde el principio de año hasta el presente ha habido un aumento de un 33% en los precios del oro. Esos son valores significativos. Si tú lo comparas con los precios del año o los incrementos del año 22 y el 23, en el 22 hubo un aumento de un 8% y en el 23 un aumento de un 7% y este año 33% más. Eso necesariamente tiene que reflejarse en los aportes del proyecto de la empresa Barrick Pueblo Viejo, donde se están produciendo, o se van a producir, mejor dicho, 800,000 onzas de oro anuales por los próximos 20 años. Seguimos con la plata. Sí, la plata pasó los $34. Ya estamos en cifras récords con la plata también, siguiendo bien de cerca al oro con el mismo comportamiento. La semana pasada estuvo a 31,50 y esta semana el promedio pasó los $34 la onza de plata. El cobre relativamente estable a $4,27, una pequeña baja de 3 centavos en comparación con los precios de la semana pasada. Tenemos el níquel, aquí sí hubo un cambio que, poca esperanza le tenemos a Farcondo con estos precios. El níquel bajó de 7.80 el promedio de la semana pasada, para esta semana el promedio fue de $7.30, 50 centavos perdió el precio del níquel y se confirma nuevamente que los efectos de la sobreproducción de Indonesia, que es el país mayor productor del mundo, junto con la China, que han decidido, y fue publicado eso en el mes de marzo de este año, que van a mantener los precios del níquel en un rango de $7.11 hasta $8.18. Se han mantenido en ese rango, estamos en la parte inferior. A veces nos emocionamos aquí en Comunidad Minera cuando vemos que el níquel llega a $8, pero a sabiendas de los propósitos de los mayores productores, nos encontramos en una situación que nada de una mejoría significativa, que dé esperanza de que pueda explotar nuevamente el proyecto de Farcondo, donde estaba extrayendo ferro-níquel. Y actualmente está paralizado. La empresa tiene dificultades económicas, para no decir que está quebrada. Lamentablemente para la provincia de Monseñor Noel y la ciudad cabecera, municipio cabecera de Bonao, donde todavía a la fecha de hoy 370 empleados no se le han pagado los salarios de casi 3 meses, más tampoco le pagan la cesantía. O sea que es una situación difícil. Se le prometió hace 2 semanas que habían aparecido unos fondos del FONPER. El FONPER es el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FONPER, y que le iban a empezar a pagar, eso fue el lunes 14, que le iban a empezar a pagar ya para el jueves. No le cumplieron, ahora le dijeron que sería para la siguiente semana. Hoy es miércoles 23, que estamos grabando este programa, y todavía vimos en el día de ayer en los medios de que se iban a ir a hacer demostraciones los empleados de Farcondo
en la autopista Duarte. Empezaron con la amenaza nuevamente, ya que no ha habido cumplimiento. Pero sí que supuestamente ya los recursos, según el ministro de Trabajo, ya lo iba a proveer el FONPER. Y eso es una noticia. Al menos hay una promesa. En los últimos meses no había ni esperanza de quién era que lo iba a pagar ni dónde iban a salir los fondos, pero parece que el Estado Dominicano está cogiendo carta en el asunto y el presidente Luis Abinader parece que va a involucrar al Estado Dominicano y resolver esa situación que se está convirtiendo en un problema social para la provincia de Monseñor Noel, específicamente en Bonao, señores. Tenemos también aquí, por otro lado, es el precio del zinc a $1.44 la libra, y el petróleo, que no lo producimos aquí en República Dominicana, pero sí tenemos que compartir el precio, porque el petróleo West Texas es el que utilizamos para fijar los precios de los combustibles en República Dominicana, y vemos de que tuvo un precio promedio de $71 el barril de petróleo, a pesar de los problemas y las amenazas de expansión de la guerra entre Irán y el Estado de Israel. De alguna forma se ha mantenido oscilando en los $70 y esperemos que se resuelva ese conflicto lo más pronto posible. En el aspecto socioambiental de la minería en República Dominicana, tenemos que todavía no lo han cumplido tampoco a los moradores que residen próximo a Zambrana. Tenemos ya varias semanas donde le han dado promesa de que le van a resolver el problema del fluido eléctrico, que es muy precario y la calidad pésima, y los problemas de agua potable, porque las bombas funcionan con electricidad, la electricidad no sirve, y tenemos también los problemas del polvo, que según ellos lo afecta, de la producción de oro en el proyecto de Barrick Pueblo Viejo. Sí vemos de que hay una intención de que se va a resolver. Esta semana hubo la promesa de parte del senador de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos. Sí, él se prometió de que iban a continuar nuevamente con la instalación, con la renovación de las líneas eléctricas hacia esas comunidades próximas del municipio de Zambrana, que es donde se encuentra ubicada la mina de oro de Barrick Pueblo Viejo. Y eso lo tenemos por ese lado. Tenemos por el otro lado que el ingeniero Ramón Alburquerque estuvo esta semana en la ciudad de San Juan de la Maguana en una presentación al CODIA, y donde explicó de que su punto de vista de que debería ser aprobado el estudio de impacto ambiental, realizar el estudio de impacto ambiental al proyecto de la empresa Goldquest. Bueno, el punto es que se está diciendo el ingeniero Ramón Alburquerque, él dice que si se hace el estudio de impacto ambiental, pues entonces se va a poder decidir sí o no. Ese estudio decidiría sí o no la entrada en producción, instalación y producción del proyecto Romero de la empresa Goldquest. Aquí en Comunidad Minera yo he expresado mi diferencia con esas posiciones, que es la que tiene el Estado, la que tiene la empresa, y ahora la está expresando el ingeniero Ramón Alburquerque. Y es que bien sabemos la experiencia que hemos tenido con los estudios de impacto ambiental, específicamente cuando se realizó en el proyecto de Loma Miranda, de la empresa Farcondo, donde fue revisado por un equipo de técnicos de las Naciones Unidas, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, y determinó, primero, que los términos de referencia no fueron los adecuados para ese estudio ambiental. Eso es imperdonable. Segundo, encontraron 40 fuentes hídricas en Loma Miranda que no fueron geolocalizadas en el estudio de impacto ambiental. ¿Cómo es posible eso? Pues eso son cosas impactantes desde nuestro punto de vista aquí en Comunidad Minera. Sugiero de que
se contrate nuevamente al programa de desarrollo de las Naciones Unidas, que vengan los técnicos y que emitan los estudios, los términos de referencia, y que la empresa contrate a quien ella quiera para hacer el estudio de impacto ambiental, pero que sea evaluado por una parte no interesada como los técnicos del programa de desarrollo de las Naciones Unidas. Porque el problema radica en que no hay confianza. No hay confianza en las intenciones del Estado ni de la empresa minera, y sería una forma que quizás, porque nada es seguro en esto, los habitantes de San Juan acepten la minería, porque actualmente hay un no rotundo en la mayoría de la población de la provincia de San Juan. Así que hay que pensar en soluciones, quizás esta no sea la solución, pero hay que buscar las soluciones a ese impasse, una solución que decida sí o no. De seguir, no se puede seguir hoy 5 años, 4 años más con eso en stand-by. Eso no es posible y no es bien ni para la empresa ni para las comunidades sanjuaneras. Así que hay que ponerle, hay que buscar una forma de tomar una decisión definitiva con respecto a ese proyecto y respetar la decisión de las comunidades, de las poblaciones, en este caso de San Juan. Si los sanjuaneros no quieren mina, pues no va a haber mina. Esa es la decisión, esa es nuestra posición aquí en Comunidad Minera en lo que se refiere al tema de San Juan. Que sea una cosa que se echa por la población. De lo contrario, va a haber problemas sociales. La empresa lo que dice y el Estado, que va a generar tanto empleo, que va... ¿Cuánto le queda a esas poblaciones? Los empleos. Los 400 y pico de empleos que una vez ya está instalada, cuando vayan a instalar ese proyecto va a generar de 800 a 900 empleos. Más o menos. Una cantidad aproximada. Después de la instalación es 400, 450 lo que va a utilizar. Así que eso no va a causar ese gran impacto, al menos que le toquen grandes beneficios a la población. Y vemos el caso de una sugerencia que dio el ingeniero Ramón Alburquerque en su presentación en el CODI, allá en San Juan de la Maguana, que dijo al final, y lo repitió, de que si no se le entrega el 30%, o le genera, mejor dicho, el 30%, no especificó de qué, si de la venta o de los beneficios, a la provincia de San Juan, que el proyecto que no se apruebe. En eso tiene un doble sentido. Por un lado, se puede interpretar de que sí, él está consciente de que debe ingresar más recursos a las comunidades mineras. 30%, no sé cómo él llegó a ese número, bien viniendo de él, que es un político de larga data, pudiera interpretarlo yo de que fue una forma de política tratando de dividir la oposición que hay en San Juan, ofreciendo de que van a entregar 30%. Ya el ingeniero Ramón Alburquerque ha estado aquí en Comunidad Minera, no se expresó en esa forma. Lo vamos a invitar nuevamente para que nos entre en más detalle cómo llegó al 30% que él sugiere, o si fue solamente nada más una intención de causar división entre la oposición. Pero ya eso él nos lo explicará cuando acepte venir aquí a Comunidad Minera. El proyecto continúa prácticamente paralizado. La empresa tiene una campaña de hace ya como 2 años, repitiendo lo mismo. En cada programa la misma cosa. No sé ni cómo lo aceptan en los otros programas de televisión y de YouTube, porque es que repiten lo mismo. A sabiendas que el problema es social y las respuestas son que vamos a generar tanto. Últimamente fue 46 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que produce Barrick. Casi la mitad de lo que produjo Barrick en 10 años. Y ese proyecto es 10 veces más pequeño que el de Barrick Pueblo Viejo. Y esas son de las cosas, de las exageraciones que hay, porque la gente está informada, señores.
está informada por diferentes formas. Hasta escuchando, viendo a la comunidad minera, se dan cuenta, espérate, eso no es así. Porque aquí nosotros tratamos de ser lo más razonable posible, de pasar un mensaje. Quizás nos equivoquemos en algunas cosas, pero siempre tratamos de darle la mejor información para orientar a las comunidades mineras aquí en República Dominicana. Ahora bien, el Estado, que es en gran parte culpable de lo que está sucediendo con el estancamiento de la minería aquí en República Dominicana, es que no toman, ven lo que no está funcionando en el aspecto social y ambiental también, y no lo corrigen. Entonces, cuando vienen los proyectos mineros nuevos, lo que quieren es con una campaña y repartiendo dinero y nombrando gente, y eso ya no funciona, señores. Y se lo digo en la cara, denle respuesta a todas esas quejas que tienen esas comunidades. Y el mejor ejemplo no es darle 30% a San Juan. Eso sería hasta más dinero que lo que le tocaría al Estado Dominicano. No es eso. Es los proyectos que están operando actualmente que cambien la forma en que gestionan el aspecto social de la minería. Ahí es, con el ejemplo, ver cómo se hace la minería como debe de ser, no como dicen ellos, de forma responsable ni sostenible, y tú vas a los proyectos y lo ves de lejos y ves que están violando 20.000 cosas ambientales, y no solo ambientales, también sociales. No, todo eso hay que corregirlo. Y el Estado, aquí lo repetimos varias veces, hay que mejorar la institucionalidad del medio ambiente del Ministerio de Energía y Minas. Yo lamento de que tenemos un ministro nuevo, pero tiene el mismo equipo en Energía y Minas. El mismo grupo que en 4 años nos hemos estado quejando aquí en Comunidad Minera, que no lo vemos, que le da respuesta, ni hace ninguna propuesta para cambio, para mejorar la gestión ambiental, sino que imita a las empresas mineras. El ministro anterior, Antonio Almonte, contrató una compañía, creo que era española, por $250,000, fueron 15 millones de pesos, dije, para mejorar la imagen de la minería. ¿Quién ha visto que eso ha funcionado en ningún lado? Pero claro, el dinero de todos nosotros los dominicanos y que se gaste así de esa forma. Cuando hubiera sido mejor invertido, se agarraban esos 15 millones y lo invertían en esas comunidades de Sánchez Ramírez en Zambrana, el distrito municipal de Zambrana, y mejorar la electricidad, que llevan 15 años protestando y no le dan respuesta. Y esas son de las cosas que tenemos que cambiar, crear una conciencia social de la minería. Ahora, eso nada más se escucha aquí en Comunidad Minera. Yo reconozco que estoy predicando en el desierto, a las arenas. Este programa lleva 9 años y no nos escuchan. No nos escuchan y tienen el juego trancado en la minería. Cada vez que se va a hacer un proyecto nuevo de la minería, las comunidades se unen, lo primero que hacen es unificarse para crear una posición. Si hubiera dado buen ejemplo en los proyectos mineros que están operando actualmente, oye, eso pudiera ser fácilmente todo aprobado, social, la aprobación social fuera fácil. Pero no lo ven de esa forma y quieren imponer los mismos sistemas de los años 60, 70, 80, cosas arcaicas que aparenta que nadie está pensando, buscando solución a este impasse que está ocurriendo en la minería en República Dominicana. Señores, ahora vamos a pasar a la entrevista central de Comunidad Minera. Hoy tendremos como invitado al ingeniero José Sena, que fue presidente de la Cámara Minera Petrolera, CAMIPE, y actualmente gerente de minas de la empresa Cementos Cibao. Cuando regresemos después de la pausa comercial. Iniciando nuestra entrevista central en el día de hoy, nos acompaña el ingeniero José Sena. Bienvenido a Comunidad Minera. ¿Cómo está, José?
Me siento muy bien y honrado de asistir nueva vez a tu programa Comunidad Minera. Nosotros hemos analizado tu comentario y quiero referirme a 2 puntos esenciales. Si bien es cierto que hay una bonanza que ha generado más de un 30% de aumento en el precio del oro, eso es un reflejo de los problemas mundiales que se suscitan de forma concurrente ahora mismo. Por ejemplo, la invasión Rusia a Ucrania. Por ejemplo, la guerra Israel con Gaza y todos los que se unen a ella. También la participación ahora de Corea del Norte reforzando a Rusia a la invasión contra Ucrania, más las elecciones de Estados Unidos. Eso quiere decir que en esta situación que es tan inestable, que la única forma de mantener los valores es invertir el oro. Desafortunadamente, cuando el oro sube, así mismo suben los problemas y crea un desbalance económico a nivel mundial que se refleja en todo el mundo. Por otra parte, también... Antes que tú te sigas en esa parte, ahora que dijiste de cómo sube el oro con esa guerra, ¿tú te acuerdas en los años finales, en los años 80, cuando Irán y los rehenes, que el oro llegó en aquella época a $800? Que fue un récord mundial para esa época. Y por suerte, que en ese momento la Rosario Dominicana era del Estado Dominicano, que muchas veces han criticado esa decisión del presidente Fernández, Antonio Guzmán Fernández, de que no fue lo correcto hecho, pero hubo un periodo de gran bonanza en los precios. Bueno, en realidad, la decisión tomada por el presidente Antonio Guzmán fue la adecuada. En ese momento, pues nosotros salíamos de una crisis de los huracanes David y Federico. Antes de que tú continúes, te interrumpo de nuevo. Quiero decirle a nuestra audiencia que el ingeniero José Sena, graduado de la Universidad de Arizona, Tucson, y que en ese momento trabajaba para la empresa Rosario Dominicana, que es la que estuvo explotando los óxidos antes de que viniera Barrick al proyecto Pueblo Viejo. Pues sí, la decisión fue correcta y no fue una nacionalización. Fue la compra de 70 millones, del 100% de las acciones de Rosario New York Honduras Mining Corporation a Pueblo Viejo. Sí. Y además tuvo la visión de hacer un contrato de trabajo con los técnicos internacionales que la habían desarrollado y que habían provocado desde el inicio una transición en cuanto a la gerencia. Por eso, al igual que el ingeniero Ramón Alburquerque, que el ingeniero Miguel Peña, el ingeniero Roberto Suriel, el ingeniero Raúl Donator y quien habla, fuimos a estudiar fuera del país con el objetivo de ser los pioneros ingenieros de mina en el país y que se usara la Rosario como una escuela para ir sustituyendo a los extranjeros por dominicanos. ¿Y eso lo financió la Rosario? Lo financió la Rosario 100%. Y al mismo tiempo, esa inversión se recuperó en menos de 2 años. Hubo una subida enorme del precio, pero nosotros teníamos una crisis, la crisis generada por los ciclones David y Federico. Y fue tan visionario el presidente Guzmán que al dejar ese contrato dejó trillada la forma real de cómo se administra una mina, que ya nosotros en ese momento en la capa oxidada habíamos un ejemplo de una reforestación continua donde ni siquiera había ley de medio ambiente para ese entonces. Todo ese esquema sigue en el gobierno de Jorge Blanco, y en el paso del gobierno de Jorge Blanco al doctor Joaquín Balaguer, ahí viene una dicotomía y se desbarata el equipo técnico, sacan a los técnicos extranjeros. Nosotros estábamos listos para el relevo, pero no en todas las áreas, y posteriormente pues vino el colapso que pasó a ser dirigida ya por gente involucrada a las Fuerzas Armadas, sin ningún criterio de minería, sin ningún criterio administrativo, sin ningún criterio de plan de cierre, y al final la triste historia de que somos el único país que ha quebrado una mina de oro. Pero en realidad la inversión se recuperó. El entrenamiento que recibimos, ahí lo vemos, vemos los resultados. Y en realidad, pues, lo que sí es una lección aprendida es que el Estado no es buen administrador. Aunque el Banco Central era el dueño, pues esos fondos se utilizaron
para múltiples obras, incluyendo el Faro a Colón, incluyendo la autopista Duarte, incluyendo 2 o 3 de las 20 presas que construyó Balaguer. Entonces, ahí hay una transición que muestra que desafortunadamente el Estado, en el aspecto minero, no es un buen administrador. El concepto que hay ahora, bueno, hace 1 o 2 meses se anunció la creación, o que se iba a crear una empresa minera nacional, que específicamente decía en el decreto de que no iba a ser la operadora, sino que iba a tener un porcentaje en los proyectos mineros. Esa es la empresa minera dominicana, que va a estar bajo la gestión de Refidonza. Tengo entendido que ellos llevan a cabo exploraciones, están haciendo exploraciones buscando petróleo al frente de San Pedro de Macorís. ¿Y qué relación hay con Bueno, porque con los minas? fondos, si yo entendí bien, los fondos pues iban a salir a través de la refinería para desarrollar esos proyectos. Y tenía una vinculación directa con tener la sostenibilidad de los hidrocarburos para la República Dominicana, lo cual es una ecuación muy difícil porque nosotros hasta la fecha no hemos descubierto un yacimiento económicamente rentable. Hay muchas experiencias en el país, pero también esa empresa fue creada especialmente para la tierra rara. Tierra rara y litio. A un principio el decreto dice Sí. Elementos, metales estratégicos. Estratégicos. Aunque no definieron cuáles son los metales estratégicos para el país. Bueno, si hacemos un copy-paste de lo que es mundialmente los metales estratégicos, básicamente para la transición energética, que yo no la llamo transición energética, sino adición de energía limpia a la matriz energética. Entonces, desde ese punto de vista, los metales estratégicos son el cobre, el níquel, el cobalto, el litio, las tierras raras y los fosfatos. Pero ¿qué pasa? Que el país o el mundo no está preparado para suplir esa demanda de los metales en la proporción que lo requiere la transición energética. Es un problema. Es un problema serio porque también, específicamente en la tierra rara, que tienen un nombre genérico, pero son 18 miembros, muchos de ellos esenciales para todo lo que es comunicación, la transición energética, los carros eléctricos, los misiles puntualmente dirigidos, los misiles estratégicamente colocados, y toda una revolución a través de la telefonía y a través de esta innovación tecnológica depende en un número muy grande de las tierras raras. Ahora bien, esa tierra rara se conoce desde hace más de 2 siglos. Y el problema ha sido su relación de volumen. Y además que dentro de la familia existen 3 miembros que son radioactivos. Entonces, si nosotros vemos el ejemplo que conocemos todos de que cómo evaluamos el cobre, libra de cobre por tonelada. ¿Cómo evaluamos el oro? Onza por tonelada. ¿Cómo evaluamos eso? Por ppm. Quiere decir que el volumen de estéril es enorme. Y como está en la capa oxidada, es muy difícil su separación. No solamente que son radioactivos, sino que a veces crean problemas ambientales de forma inmediata. Entonces, desde ese punto de vista... Páralo ahí, tú me estás asustando. Pues en el país estábamos muy contentos con que se estaban estudiando el yacimiento de tierra rara. Bueno, en Pedernal, y ahora tú me estás... Yo tengo miedo ahora. Bueno, en realidad es que la transición hacia la energía limpia tiene una minería que no es limpia. Desde el punto de vista que es superficial y tiene muchas áreas. Por eso, Francia, Alemania, Estados Unidos, que tienen grandes reservas de tierra rara y de litio, la están mandando como materia prima a procesarla en China. Entonces China inteligentemente comienza a hacer la separación y ahora le compra la materia prima y le vende los productos terminados. Entonces hay que tener en cuenta de que esa transacción energética que va a requerir exponencialmente los metales antes mencionados tiene un gran riesgo ambiental que debe ser previsto desde los inicios para que, creando
en las ciudades no contaminadas, porque serían todos carros eléctricos, no se lleven donde están las plantas eléctricas instaladas y donde están esas minas, un problema ambiental mayor del que existe ahora mismo en las ciudades. Por esa manera hay que ser muy cuidadosos con el uso. Con relación al litio, es un poquito menos agresivo que la tierra rara. Tú conoces bien el triángulo del litio, básicamente Chile, Argentina y Bolivia. Pero también tiene Australia. Los Estados Unidos tienen enormes reservas de litio, Alemania lo tiene, India lo tiene, China lo tiene. Entonces en el litio la tecnología no es tan agresiva como es para la tierra rara. O sea que el hallazgo de litio puede hacerse con menos esfuerzo ambientalmente amigable que cuando se hace con las tierras raras. Claro que hace unos, previo a la pandemia, el 2020, había una gran esperanza o se estaban proyectando, mejor dicho, de que la minería se iba a multiplicar para poder satisfacer la demanda de esos metales, de los metales estratégicos para la transición energética. Pero últimamente estamos viendo ciertos detalles, específicamente en lo que se refiere al níquel, al cobalto, manganeso y el cobre. El cobre no está reaccionando de esa forma. Por esos tres elementos, el litio, el níquel y el cobalto, que son partes esenciales de la batería de los carros. Y las proyecciones que se estuvieron haciendo era de que la tecnología que se iba a utilizar o que iba a adoptar el mundo iba a hacer que los carros tuvieran la batería, que son hechas de litio, iones de litio, cobalto. Esa tecnología está cambiando últimamente. Está cambiando. Y ahora los chinos han diseñado un sinnúmero, han modernizado el sistema. Inclusive ya anunciaron hace unos meses atrás una batería con iones de sodio, que no necesita el litio. Va a necesitar el níquel en ese caso, sí. Pero hay otra batería que son de fosfato. La batería de fosfato, el níquel fosfato, no necesita, litio fosfato, no necesita el níquel. Y esas son las baterías que están utilizando en los carros híbridos. Híbridos que funcionan de las dos formas. Ya con batería y con gasolina también. ¿Qué sucede? Que en los últimos 2 años, o mejor dicho, a partir del principio del año pasado, empezó a disminuir la demanda de los carros completamente eléctricos, como Tesla y cosas. Y disminuyó en los primeros 9 meses del año en un 46%. Hay un problema. Entonces, disminuyó un 10%. Y los híbridos aumentaron en un 46%. Entonces, dependiendo cuál va a ser al final la tecnología que el mundo se va a identificar, entonces al menos esos 3 metales, el litio, el níquel y el cobalto, va a depender si van a aumentar porque están siendo sustituidos. Y eso es parecido a lo que ocurrió aquí en el año 2006, cuando el precio del níquel se fue a las nubes, como dicen, y el precio del níquel llegó a $24.60 la libra. Eso fue en diciembre de 2006, para ser exacto. Los chinos, que ya estaban viendo que el níquel estaba subiendo demasiado, se diseñaron una tecnología para producir lo que le llaman el nickel pig iron o níquel sucio, como le llaman, traduciéndolo literalmente. Y eso hizo que el precio, gran parte del mercado del acero inoxidable, que no necesitaban tener un níquel de una gran pureza, pues entonces empezó a comprar ese tipo de níquel y provocó que los precios desplomaran en 12 meses a unos precios que ni se imaginaban que iban a ser tan bajos. Eso es para que ustedes vean cómo la tecnología puede hacer subir y bajar la producción de los metales. Después de yo ver lo que está ocurriendo con la batería, tengo mis reservaciones, pues era uno de los que, inclusive escribí 2 artículos en los periódicos sobre eso, de que la minería se iba a duplicar, a multiplicarse la demanda de los metales y que iba a haber más minería. Eso es si no hay desarrollo tecnológico, partiendo de esa premisa. Bueno, eso es correcto, pero sí hay algo interesante. La minería está asociada a los hidrocarburos
y básicamente los hidrocarburos son de los productos más contaminantes que existe para el medio ambiente. Lo ideal sería, como se habla de transición energética, de ir generando energía limpia para que vaya sustituyendo o almacenando la energía que se produce solar y que se use en las horas pico. Ahí hay muchas salidas. Ahora bien, viendo desde el punto de vista de mediano y largo plazo, no es una transición energética, como se nos ha dicho. Es básicamente una adición de energía limpia para reducir la dependencia de hidrocarburos. Pero el problema es que toda energía limpia tiene el grave problema de almacenaje. Ese es el grave problema. Entonces hay que ir pensando desde el punto de vista energético en la de hidrógeno y volver a estudiar las nucleares, que tienen menos impacto que la de la hidrocarburo y que de la energía limpia, porque donde los recursos van a extraer va a exigir una enorme demanda del sector minero. Van a tener que aumentar las exploraciones a nivel mundial, van a tener que aumentar las reservas. Entonces, eso puede generar un cuello de botella en donde la transición no se pueda dar nunca, sino que haya que meterle entonces energía a través de hidrógeno o energía nuclear. Mira, José, tú dijiste algo muy importante ahí. Y es que obligatoriamente hay que incrementar la minería. Obviamente. Pero vemos que hay un gran incremento de oposición de la minería a nivel mundial. Es cierto. Entonces, ¿cómo balancear esto? Bueno, el problema en esencia, al final, es un hecho creado por nosotros mismos, los seres humanos. Nuestro modo vivente y nuestro confort, nuestro modernismo, nuestra conquista del espacio, nuestra conductividad, los satélites, ha creado una calidad de vida que va demasiado rápido a lo que puede dar el planeta. Es una demanda continua, increciendo, de energía. Y cada vez más, si los depósitos superficiales se agotan, uno va a subterráneo. Después, aquellas reservas estratégicas que están en un parque, en una zona protegida, ¿me entiendes? O una zona ambientalmente protegida, ¿qué vamos a hacer? Lo tenemos ahí. Entonces, ahora estamos en una dicotomía que solamente bajaría la presión al ambiente, sí y solo si nosotros los humanos cambiamos nuestro estilo de vida, nuestro estilo de consumo, nuestro estilo de desecho. Esta es una economía de desecho, todo se desecha. Por eso la economía circular no ha dado resultado, porque es reciclar, reusar, sacarle más a la misma materia prima, hacer aleaciones que la puedan hacer económica y al mismo tiempo incorporar las nuevas tecnologías. Entonces hay una gran presión y toda esa presión va directamente en la minería. Va directamente porque la demanda es casi exponencial, no solo para los metales estratégicos, sino para los otros metales y las áreas no metálicas. Háblate de las construcciones, háblate de los rascacielos. Tú vas a Dubái y tú ves, bueno, si todo eso se hizo con cemento y acero, imagínate cuántas minas de no metálicas o de agregados tienen que ser incorporadas en eso. O sea, ¿qué vamos a hacer aquí en República Dominicana en este periodo de transición energética? Y los problemas que hay con la minería en el aspecto social. No me conteste, vamos a dejar esa pregunta en el aire para cuando regresemos después de la pausa comercial. Continuando en Comunidad Minera, conversando con el ingeniero José Sena, es presidente de la Cámara Minera Petrolera y también gerente de minas de la empresa Cementos Cibao. Bueno, con relación a tu comentario, específicamente al estudio de impacto ambiental, debe ser siempre en la minería responsable, en la minería ética, que sea el estudio ambiental que defina, no tan solo en lo económico, si puede ser rentable o no. Entonces, la clave es que cada proyecto minero llegue a hacer el estudio de impacto ambiental. Si bien es cierto
que a veces no contamos con los técnicos por una razón u otra, también nosotros pudiésemos contratar desde el inicio a esos organismos multilaterales que le ayuden al gobierno a definir los términos de referencia que le va a exigir al inversionista. Pues tú estás de acuerdo con lo que yo estoy proponiendo, en cierto modo. Claro que sí. O sea, al final se debe llegar a la decisión de sí o no con el análisis del estudio de impacto ambiental que es directamente proporcional, como tú dices, al impacto social. ¿Qué le queda a esa provincia? ¿Qué le queda a ese país? ¿Cómo yo puedo reinvertir los recursos de la minería para que creen riqueza cuando no haya minería? Esa debe ser la meta. Porque yo he conversado este tema con varios técnicos y coincidimos. ¿Por qué ha sido tan difícil convencer a nuestros políticos, no importa el partido que sea, de la forma de cómo hacer la minería y que sea menos conflictiva? Claro, y que se sepa que el punto de inflexión es el estudio de impacto ambiental. Eso es correcto, entonces, pero no veo a nadie proponiendo. Y al mismo tiempo que se debe ayudar a que todas las empresas vinculadas al sector minero lleguen ahí. Desde la pequeña minería, desde la no metálica, la hidrocarburos, la metálica. Que hay que buscar, en estos casos, estos megaproyectos mineros, o los mineros metálicos, cualquier tipo, deberían de buscar un ente independiente que no tenga que ver ni con política, ni con Estado, ni con empresas, que sea quien trace la pauta del estudio de impacto ambiental. Exactamente. Esa es la dirección que hay, pero sí, no lo propone. La misma Cámara Minera que tú dirigiste por varios años, yo no vi, en tu época no estaba ese conflicto todavía, cuando era presidente, pero no he visto ninguna propuesta de solución a los problemas que hay en la minería. Bueno, el problema es básicamente finalizarlo con el estudio de impacto ambiental. Sí o no, después de eso. Y que se haga técnicamente. Y ahora, como se le puede exigir un cierre concurrente, la tecnología permite hacer la apertura en el menor grado de los frentes de trabajo para que tú lo vayas minando y reforestando. Y cada día más tú tienes menos impacto al medio ambiente. Tú mencionaste una palabrita ahí que me desilusionó. Cierre concurrente de una mina. Hace unos años atrás hubo una resolución del Ministerio de Medio Ambiente de que había que hacer cierre concurrente. Entonces, sorpresa, Falcón no está cerrado. Ve a ver si tenía cierre concurrente. Óyeme, sabemos cómo se hacen las cosas. Las instituciones no exigen que se hagan las cosas como tienen que hacer. Pero Falcondo también es un ejemplo de cumplimiento con la reforestación de Loma Ortega. Ellos lo hicieron eso bien, lo hicieron correcto. Sí. Pero con los problemas económicos que tuvieron ahora, no separaron los recursos para hacer las cosas. Y esa reforestación, ese cierre de Falcondo, si no continúa operando en los próximos años, le va a tocar al Estado y eso va a costar muchos cientos de millones de pesos y dólares. Llevarlo eso a como lo llevaron ellos en Loma Ortega, que le dieron seguimiento por 30 años. Eso se llama hacer la cosa bien hecha. Claro. Pero eso fue otra empresa antes de que vinieran los nuevos dueños de americanos níquel, que eran inversionistas en esencia. No tenían recursos. No tenían recursos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se dan los permisos de explotación a las mineras. Del mismo modo, hay que tener cuidado con las presiones sociales hacia la minería. Porque Falcondo pertenecía a un grupo, Glencore, que era autosuficiente y que podía financiar los proyectos que estaban ganando. Cuando estaba aquí no había problema. Muy bueno. Entonces, hay que ver quién viene a invertir. José, y otra razón, otra cosa importante. El Estado hace fiscalizaciones medioambientales cada 4 meses. Debe de ver dos cosas solamente. ¿Cómo va el cierre concurrente y dónde están los fondos para el cierre y poscierre? Esas son las cosas que tienen que ver. En teoría suena bonito. Bueno, que lo dice la ecuación. Yo sé que ustedes en Cemento Cibao están haciendo eso. Pero cuando tú vas a toda la otra industria extractiva no metálica y tú ves lo que están haciendo con los agregados o lo que han hecho con los agregados, oye, eso no tiene perdón de Dios. Y haciendo la cosa, sabemos cómo hay que hacerla, no es por falta de conocimiento.
pero no hay voluntad política para hacer eso. Y ese es el dilema que tenemos aquí desde Comunidad Minera, que yo sí vivo promulgando. Hay que fortalecer esas instituciones. Hazme el favor, invita a la gente de Gold Quest para que ellos vean cómo se trabajan con las comunidades. Bueno, para que ellos vean todo eso, que revisen el éxito. Y otro tema, que revisen cómo fue Farcondo, todo lo que hizo Farcondo por Monseñor Noel y La Vega cuando vino en los años 70. Para que sepa, y a Barro y también invítenlo, para que vean cómo que se hacen las cosas, cómo se gana la voluntad de la comunidad. Un hecho significativo, como mencioné en aquella ocasión, es el hecho que hace aproximadamente 3 años nosotros aperturamos una nueva cantera en Baitoa. Nosotros, a sabiendas de que el proyecto final debe ser transportado con un conveyo o cinta transportadora para no impactar las vías públicas, pues sabíamos que al principio teníamos que cargar con camiones. Y lo que hicimos fue que hicimos empresarios a cada miembro de una familia, y hoy tenemos 42 camiones tirando el material locales de la zona. Ya muchos de ellos han casi apagado el camión y van a tener holgura suficiente para cuando ya no estén tirando material de ahí, puedan hacerlo en otro sitio. Y no tenemos nada en contra en la comunidad. Yo lamento de que Cemento Cibao no dé más charla, pero no a la gente, es a las empresas mineras. Enséñenle a las otras empresas mineras cómo que se hacen las cosas, cómo se gana la voluntad de los pueblos. Pero no, cuando tú ves los ejemplos de Barro y que se somete miedo, es una burla para esas comunidades. Un síntoma sumamente positivo es que cuando se hace el presupuesto anual para ambiente, se aprueba inmediatamente. No hay pero. No hay pero. Eso es mucho. No. No me alegro. Entonces, sí se puede hacer la minería, es un asunto de entendimiento y también, vamos a decir, de diálogo con la comunidad. En realidad, cuando tú explicas adecuadamente, yo lo viví eso en el proyecto de Las Lagunas también. Nosotros no tuvimos ningún problema. Tú fuiste gerente de Las Lagunas. Yo fui gerente de Las Lagunas y no tuvimos ningún problema. Lo incorporamos desde el momento. En la encuesta social lo que pasa, nos dio más de un 90%. Lo que pasa es que tú no puedes crearle falsa expectativa a la gente. Tú ves eso de que 46 mil millones de pesos para el Estado que está diciendo Gold Quest. ¿Y de dónde? Y esas son de las cosas que le crea a la gente una expectativa y cuando vean la realidad no resulta de esa forma. Hablan de 6.000 empleos. Digan qué tipo de empleo y cómo va a ser y que son temporarios. Vayan en detalle para que después no le hagan huelga y que le hagan la vida imposible. Bueno, en realidad la minería, cuando va a áreas remotas, lleva progreso en el sentido de que hay que hacer una vía de comunicación, hay que tener las telecomunicaciones, hay que tener vías adecuadas. Y durante el proceso de construcción, antes de la puesta en marcha, pues viene la entrada pico de la construcción más arranque y puesta en marcha. Y después se queda estable. 2 años y medio. Sí, después se queda estable el promedio que requiere esa mina. Sí. Ahora bien, si tú creas desde esos inicios servicios que lo den las comunidades, por ejemplo, nosotros todo lo que es para celebrar cumpleaños, me he entrenado a muchas damas de Baitoa, de Palo Amarillo, de Puñal, y le compramos a ellas todo lo que fabrican para nuestras actividades, ¿me entiendes? Señor, entonces ahí hazme el favor, pudiéramos llegar al final del programa ya. Sí. Coordíname una entrevista ya de Cemento Cibao con el equipo de responsabilidad social. Sí. Y ya lo hemos entrevistado anteriormente aquí en Comunidad Minera y quiero actualizarme, pues ya han pasado varios años. Sí, no, y puede ver ahora la huella de la reforestación mucho más avanzada. Nosotros el último año excedimos el kilómetro cuadrado de área reforestada, comenzando con gramínea para evitar la erosión y después con árboles, lo que se dan en la zona, que es la caoba, el samán, el framboyán, los tipos de roble, la mara. Bien, y vamos creando condiciones. Consígueme fotografía de eso. Bueno, nosotros, obviamente yo tengo que pedir permiso al Consejo, pero nosotros estaríamos abiertos a una visita suya, que lleve sus cámaras y nosotros le explicamos lo que hacemos. Muy y bien. Así también... lo hacemos, no hay problema. Y en realidad nosotros sabemos que la minería es necesaria, pero hay que hacerla bien. Pero hacerla bien también es importante decir la verdad,
crear las expectativas reales. Los compromisos que llevan con la comunidad deben cumplirse y deben ser los primeros que permite el balance de caja de esa operación. Muchas gracias, José, por acompañarnos en el día de hoy en Comunidad Minera. También quiero agradecer a nuestra teleaudiencia por acompañarnos durante esta hora. Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. Vayan con Dios. Comunidad Minera.